Ya, espero que esté grabando. Ya, está grabando. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es el laboratorio de lo que vimos de grafos y redes del día martes y vamos a verlo con Python. Ya, entonces, eh, vamos a hacer un ejercicio sencillo para aprender a usar esto. Y bueno, vamos a partir como que no sé si se recuerdan de la última vez que les dejé un Git para poder, para el curso y esperemos que esto funcione como se los había contado. Entonces, lo que hacen ustedes van a Drive, a Google Drive, van a Nuevo, van a Google Colab y abren un Colab desde cero. ¿Ya? Sí, les voy a mostrar ahora cómo, entonces, estar en un Colab desde cero y como les contaba la otra vez, estoy dejando todo en GitHub. Entonces, ustedes van a File y abrir un notebook, van acá a GitHub. ¿Están viendo la parte de donde dice GitHub o solamente están viendo la página web? Es la página web de Colab. O No están viendo una que dice GitHub. sea, sale un cuadrado example recent Google Drive GitHub. Ese. Entonces Ya. van allí a GitHub, colocan JB, creo que es en mi cuenta, y ahí van a aparecer varios repositorios que son públicos y hay uno que se llama IDS 2022 y van a ver que ahí hay varios laboratorios, en este caso el laboratorio 2 de grafos. ¿Ya? Entonces lo que hacen ahora es hacerle clic y automáticamente debería bajar el laboratorio, ¿ya? Que este es el laboratorio 2 no el 3. Bueno, eh, entonces lo que vamos a hacer hoy día es tratando de hacer algo práctico y muy común dentro de lo que es el uso de los grafos, es encontrar caminos. ¿Ya? Entonces, para esto lo que vamos a tratar de hacer es, y bueno, el típico problema que nosotros utilizamos para encontrar caminos es el famoso problema del vendedor viajero, ¿ya? Y la idea que lo que tratamos de hacer nosotros es encontrar rutas, ¿no es cierto?, donde podemos caminar. Entonces, el problema, esto lo saqué de una página que tenían un problema de rutas y que se llama, es el parking Sleeping Giant State. Y este lo que tiene es un parque donde hay varias rutas o senderos que la gente puede caminar, ¿ya? Entonces el terreno es muy grande y como pueden ver, el mapa es este que está acá. Ojo que el mapa es una imagen, o sea que alguien cuando calculó los puntos, ¿no es cierto?, de cada uno de los lugares donde o los lugares donde uno se puede llegar, ¿no es cierto? Lo hizo dentro de una imagen, así que eso tiene su implicancia después en los cálculos que hagamos. Pero en el fondo lo que tenemos y lo que quería mostrar es que ustedes pueden tener un mapa, ¿no es cierto?, con diferentes nodos y aquí lo que ustedes quieren es poder hacer cosas o cálculos sobre las rutas. Entonces, lo que tenemos acá es varios caminos o varios senderos, ¿ya? Y que de alguna forma se cruzan unos con otros. Y la idea, bueno, el problema yo lo simplifiqué mucho más, pero la idea al final es que yo logre encontrar una ruta donde yo camine, ¿no es cierto?, y pase por todos los senderos, ¿ya? Pero yo la verdad que voy a trabajar más bien con los algoritmos que vimos en clase. Entonces, lo que tenemos acá es este mapa, ¿no es cierto? Aquí pueden ver los datos y las librerías que vamos a utilizar para poder trabajar, y es lo que vimos también en clase, son tres librerías, que va a ser el Network X para poder trabajar con la librería de grafos, Pandas para poder trabajar con DataFrame y Matplotlib para poder dibujar, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Que yo voy a cargar un archivo CSV, como pueden ver ustedes. Ahora lo bueno es que la página tiene el archivo CSV en internet, ya como pueden ver, HTTP. Así que también les quería mostrar de que, no sé si se los mostré en la clase pasada, de que yo puedo leer un CSV que ya está en internet, sin necesidad de bajarlo y cargarlo. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es cargar ese archivo, ¿ya? Y ahora esto lo que va a hacer es cargar todos los arcos que tiene este grafo, ¿ya? Obviamente si, no va a funcionar si no cargo las librerías, así que por eso está reclamando. Entonces ahora cargué las librerías y ahora sí va a poder leer el pandas.
Y como pueden ver, el archivo trae varios campos. Un campo es el nodo 1, que indica la partida de un lugar dentro de esta ruta, de un lugar a otro lugar. El sendero, la verdad que la información que está en el sendero es más bien el color, ¿ya? Porque después yo puedo pintar, como pueden ver ustedes, esto está sacado de este mapa, cada sendero tiene colores, ¿ya? Entonces lo que yo quiero ver es ese recorrido, ¿no es cierto?, con los diferentes senderos en colores, la distancia para poder hacer algún cálculo, el color, ¿ya? Estos colores son de los nodos, no de los senderos. Y aquí, este es un valor que no vamos a usar en el laboratorio, pero hay algunas veces que la distancia no se tiene físicamente, no la han medido y han sacado un estimado. Entonces, lo que hace este archivo es mostrar algunos arcos, algunas distancias entre nodos, con cero, que indica que no está estimada, sino que alguien la midió, y seguramente en algunos arcos esa distancia no se puede calcular en forma física, sino que está estimada, ¿no? Entonces, pero ahora nosotros no vamos a trabajar con ese campo, ¿ya? Entonces, lo que tienen que recordar ustedes de la clase pasada, que nosotros lo que tenemos son nodos, ¿no es cierto? Y tenemos arcos. Los arcos son los que conectan los nodos, ¿ya? Entonces, lo que tiene este archivo son arcos. Y cada arco, o sea, esta conexión de un nodo al otro nodo, tiene atributos o propiedades, ¿ya? Ahora, lo que vimos también en la clase pasada es que no solamente tienen propiedades los arcos, sino también tienen propiedades los nodos. Y este ejercicio lo que hace es mostrar eso. O sea, nosotros podemos crear un grafo solamente teniendo la información de los arcos. De hecho, lo vimos en clase. Teníamos un listado de arcos, le pasábamos el listado de arcos y después si graficábamos el grafo, veíamos que el grafo estaba armado. En este caso, necesitamos los arcos, porque cada arco tiene una propiedad, estas tres propiedades que me van a permitir hacer cosas en el grafo, y luego también los nodos tienen propiedades. Entonces también tengo que cargar aparte los nodos, ¿ya? Obviamente los nodos que están acá tienen que ser los mismos nodos que están en los arcos. Si hay nodos que están de más, obviamente lo que va a hacer el sistema es que va a conectar los que están conectados, y los nodos que no tengan conexiones de arcos van a quedar aislados, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pero bueno, ese trabajo ya la persona que hizo, que mapeó el mapa, ¿no es cierto?, y encontró los nodos y los arcos, ya lo hizo. Entonces, me bajé los arcos con sus propiedades, y ahora lo que vamos a hacer acá es bajar los nodos con sus propiedades. Y como pueden ver, son archivos diferentes. En este caso tenemos un nodo, por ejemplo, rs en north, ¿no es cierto?, con nodo 2, vrs, y eso es una conexión, ¿ya? Un arco. Y acá lo que tenemos son los nodos, ¿ya? Entonces yo puedo identificar ahora un nodo en particular y agregar una propiedad. Como pueden ver, aquí la única propiedad que hay es una información de XY, una información geográfica. Como ven, estamos trabajando, o sea, ustedes podrían tomar información georreferenciada, por ejemplo, de alguna cosa, y podrían ustedes ya hacer un grafo que tenga información del mundo real a nivel georreferenciado, más la información que puedan tener los arcos. Bueno, como ven, aquí solamente lo único que hemos hecho es cargar la información de los arcos en un data frame, y luego cargamos la información de los nodos en un data frame. Disculpe que la repita tanto, pero los nodos tienen las posiciones, porque son lo que me interesa poner en algún lugar, y los arcos es la información para poder hacer cálculos de distancia, para colorear, etc. Bueno, hasta el momento no hemos hecho nada con la librería de grafos, solamente lo que hemos hecho es cargar los data frames. Entonces ahora la información de los data frames la tenemos que transformar a información que pueda cargar los grafos. Entonces aquí viene, esta es la parte, se podría decir, más difícil del laboratorio, ¿ya? Bueno, primero, si vamos a crear un grafo, ¿ya? ¿Se recuerdan que arriba creamos la librería, o sea, cargamos la librería de grafos, ya que le llamamos NX? Y aquí lo que estamos haciendo es crear un grafo. Ahora, ¿qué tipo de grafo estoy creando? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Cuando hago esa declaración. ¿No era el dirigido? Claro, este grafo es un grafo no dirigido, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que cada arco da lo mismo si uno entra o sale, ¿ya?
El grafo dirigido es cuando el arco indica una dirección, ¿ya? Entonces este es un grafo no dirigido, ¿ya? No me interesa la dirección, ¿ya? Porque, y bueno, si ustedes lo ven acá, es porque las rutas las personas las pueden hacer de la izquierda a la derecha, hacia arriba hacia abajo, viceversa, las combinaciones que ellos quieran, ¿ya? Así que en este caso el grafo es un grafo no dirigido. Bueno, lo que hacemos acá es crear ese grafo y ahora hay que cargarlo. Entonces, aquí hay una parte que quiero que la veamos en detalle, y la verdad que es fácil, pero que puede ser no tan clara, y así repasamos todas las estructuras de datos que hay en Python para poder trabajar estos grafos. Bueno, lo primero y lo más sencillo es que nosotros, al data frame lista de arcos, este que está acá arriba, lista de arcos, este de acá arriba, recuerden que cargamos todos estos arcos con sus propiedades, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer ahora, voy a llamar a un método que se llama lista de arcos raw, que es, en el fondo, itera sobre las filas. Entonces, este método lo que hace es que me permite ir iterando fila por fila, ¿ya? Fila por fila. Ahora, esa iteración, o sea, en el fondo como un ciclo for que lo recorre todo el data frame, pero por fila, ojo que es raw, que es fila, y voy a poder extraer esa información. El problema es que si lo hago así, como lo tengo acá a secas, me va a traer estas estructuras que son medias incómodas de trabajar, ¿ya? O sea, por cada fila, él me va a entregar esta información. ¿Alguien que ha trabajado en Python sabe en qué formato me está entregando el data frame, la información de cada fila? Bueno, yo creo como object en un principio, ¿no? Sí, no, sí, pero la información me la está entregando como tuplas, ¿ya? ¿Alguien sabe todo lo que es una tupla? Si no me equivoco, nosotros, por ejemplo, podemos definir diccionarios por tupla o nada que ver. Tupla Más es o menos, más o menos cerca, pero la una tupla, lista inmutable. ¿ah? Una lista inmutable. Eso, muy bien, es una lista, ¿ya? Pero como dice su compañero, es una lista que es solo de lectura. O sea que yo solamente puedo leer la lista. Si yo trato de modificar alguno de sus campos, no voy a poder. Entonces es una lista que no se puede modificar, es solamente de lectura, ¿ya? Entonces, ¿y qué información tiene esta lista? Un índice para indicar el índice de la fila, y todo esto que está acá, que no se ve claramente acá, y eso sí lo tengo que contar, que aquí dice que es de tipo object, es un data frame. O sea, todo esto que está acá es un data frame, está encapsulado y el data frame. Entonces, yo necesito sacar la información de ese data frame. Por lo tanto, esta forma de invocar el for no es la mejor, ¿ya? Se puede hacer, se puede trabajar, pero vamos a tratar de ir limpiando el código para que quede más fácil. Entonces, lo que yo quiero ahora es separar el índice, que es un número, del data frame, de cada data frame que me está entregando individualmente. Entonces lo que voy a hacer es, en el for, coloco index y lo saco. Entonces ahora tengo, yo aquí se los quiero mostrar, yo tengo ahora un valor, que es el index, ¿no es cierto? El índice, y tengo, bueno, aquí estoy haciendo cosas y lo cambié, pero acá lo que tengo es, lo desordené sin querer, acá lo que yo tengo es la información del índice, ¿ya? Ahí está la información del índice, y en el datos arco está la información de lo que yo quiero rescatar, ¿ya? En este caso me puse a jugar acá y no lo borré, pero lo quiero que lo vean, ¿ya? Entonces lo que tengo acá es que acá está el índice, que lo saco, y después luego viene algo, ¿ya? Es una estructura que viene ahí. Entonces si revisamos esto de nuevo, lo que podemos ver es que logré separar el índice, ¿se dan cuenta? Índice 0, el valor del índice 0 lo coloqué ahí, índice 0, y luego acá viene el data frame, ¿ya? Entonces, ahora lo que quiero hacer yo es poder esa información separarla, ¿ya? Entonces, yo puedo separarla de varias formas, ¿ya? Una es, bueno, yo quiero cargar el grafo, y si ustedes se recuerdan, bueno, aquí está cómo yo puedo agregar arcos a un grafo.
¿Se acuerdan que era pasar lo vimos en la clase pasada? Sacábamos un nodo, le colocábamos el otro nodo y con eso creábamos el grafo. Pero ahora lo que vamos a hacer es, aparte le vamos a agregar un nodo, o sea, le vamos a decir de dónde parte el nodo, dónde termina el nodo, y le vamos a agregar estos atributos de colores, estimaciones, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a borrar esto que está acá, para que vean. Y lo que voy a hacer es separar las cosas separar los nodos. ¿Ya? Entonces, si nosotros colocamos esto acá, yo puedo colocar nodo origen, ¿ya? 2 puntos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que esta es la forma de formatear en Python? Y aquí coloco datos arcos, pero sabemos nosotros que el nodo origen está en esta posición 1. ¿Ya? Datos arcos y... perdón. Y aquí yo puedo colocar posición 0, por ejemplo, y cerrar el dato y cerrar esto de acá. Y cerrar esto de acá. Y cerrar eso. ¿Ya? Entonces, como lo que vamos a tratar, lo que estamos haciendo ahora es que saqué el índice, que eso es lo que estoy imprimiendo acá. Luego, el datos arcos es parte del data frame, o como yo puedo accesar al data frame. Por lo tanto, lo que voy a sacar voy a sacar el nodo 1 y lo voy a tratar de mostrar acá. Y si lo hago correr, como ven, ahora lo que tengo es el índice 0, el nodo de origen, que sería ese, y ahora lo que nos falta es graficar el nodo de destino. ¿Ya? Aquí, por eso yo tenía el código medio sucio, porque quería probar si es un data frame, yo podría llamar al diccionario directamente. Este era el nodo de 1, ¿ya? Y debería funcionar igual. Pero aquí me reclama porque tengo las comillas simples. Ya. Vamos a ver si funciona. Sí, funciona igual. Entonces pueden colocarlo con número, o como es un data frame, lo pueden también accesar con el nombre. Ya. No sé si ven que lo que estamos haciendo es descomponer, o sea, sacar el índice que no me sirve para nada por ahora, y luego lo que estamos haciendo ahora es descomponer la información de los nodos para poder después meterlo dentro del grafo. ¿Ya? Y aquí podemos colocar nodo destino, ¿ya? Y aquí sería nodo de 2. Y si los graficamos, ya ahora tenemos el nodo origen y el nodo destino. Y aquí viene una parte, bueno, aquí voy a colocar unas líneas para separar, aquí para que se vea que cada uno de los índices, cada nodo que estoy cargando, con su origen y su destino. Y aquí viene una cosa mega rara. Luego, yo le voy a decir, ojo, que esto es interesante, yo le voy a decir al data frame, a ese vector, en formato de data frame, saca el resto, o sea, desde la posición 2, o sea, ¿cómo se llama? Desde el nodo 2 hacia adelante, toda la información y conviértela a un diccionario. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Estoy diciendo de que a partir del nodo 2, que es donde aparece el primer valor, eso lo convierta a un diccionario. Eso es gracias al data frame. ¿Ya? Aquí le voy a colocar unas líneas para que lo separe y se vea, y vean ustedes la diferencia. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que lo que hemos hecho de la lista de arcos, sacamos el nodo de origen, el nodo destino, y esto lo convertimos a diccionario. ¿Qué significa? Que ese diccionario le va a traspasar al arco las propiedades de ese arco. Por ejemplo, en North AVRS, ese arco va a tener la senda con RS, una distancia de 0,3, un color rojo y una estimación 0, que significa que esa distancia no está estimada, está calculada. Y así para cada uno de los nodos. Entonces, como ven, esa información ahora se la paso al grafo. Entonces, el grafo que creamos acá arriba, ahora le voy a pasar el arco de origen. Bueno, aquí, para que quede más claro, lo voy a colocar así. Yo creo que así queda más claro que colocar. Bueno, lo pueden colocar como bien con índice. Ay, qué bruto. Y lo pueden colocar con nombre. Yo creo que siempre es mejor colocar las cosas con el nombre que con índice. ¿Ya? Lo mismo para este de acá. ¿Ya? Y luego yo sé que el resto es este diccionario que le voy a pasar al sistema. Entonces, cada arco va a quedar con un diccionario. Y ese diccionario le voy a poder preguntar por el color, por todas las cosas.
Entonces, ahora sí, recién, después de todos estos print, lo que hemos cargado el grafo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos todos los grafos cargados. O sea, en este momento tenemos ya nuestro grafo está construido, ¿ya? Pero ya está construido y podríamos jugar con él y todo. Pero nosotros dijimos pero los nodos, en este caso, no están con información. Así que nosotros queremos ahora, aparte de tener la información de los arcos, agregar información a los nodos. Entonces, bueno, en este caso yo hice el ciclo, este ciclo for, y lo que y el último dato que quedó es el que está ahí. Entonces quería reforzarles un poco que si ustedes toman el data frame, el último, porque ya se tiró el ciclo fuera, este es el último valor, el nodo 0 contiene el nodo 1, el nodo 1 contiene el 2 y el resto contiene los atributos del arco. Si lo imprimen van a ver que está la misma información del último, ¿ven? 0, G12 y GY2, ¿ya? Y tiene este diccionario, ¿ya? Que indica el tipo de senda, la distancia, el color, ¿ya? Y esto tampoco es una ruta estimada. ¿Sí? Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es trabajar sobre los arcos. Pero dijimos que los nodos también tienen información, y bueno, el nodo es más fácil porque como vimos nosotros, la estructura de los nodos es un ID que identifica el nodo, y luego las posiciones X e Y, ¿ya? Entonces, la idea de esto es mostrarles primero que también con la misma, o sea, ahora estamos en lista de nodos. Recuerden que la lista de nodos la cargamos en otro data frame, que es este de acá, y lo que vamos a hacer ahora es iterar sobre las filas, de nuevo lo mismo. Como ven acá, quise no colocarle el index para que vieran que cuando ustedes, o sea, cuando tienen un for y quieren separar una tupla o una lista, si no necesitan el índice, no es necesario colocar acá index y no usarlo, sino que uno lo coloca esto, ese guión bajo, y lo que va a hacer es que él va a considerarlo como una variable, pero no se va a usar. ¿Ya? Es lo mismo de recién, en vez de usar el index, aquí lo que están indicando es que no van a gastar memoria, o sea, que la van a reconocer, pero no van a gastar memoria almacenándola. Eso es importante. Y bueno, y en fila nodo, voy a traerme toda la información de la fila de ese nodo, como lo vimos recién, y si nosotros llamamos al fila nodo ID, vamos a ver el nombre del nodo, y luego desde el nodo 1 hacia adelante la información que yo quiero rescatar, que en este caso sería un diccionario que tendría la posición X y la posición Y. Si lo hacemos correr, como ven, obtenemos el nombre del nodo y un diccionario que tiene la posición X y la posición Y. ¿Ya? Este diccionario son las propiedades que le voy a agregar al nodo. Recuerden que en la clase lo vimos que uno puede inventarse las propiedades que quiera. En este caso estamos colocando la posición. Si quisiéramos, por ejemplo, colocarle colores, también lo podríamos hacer. O sea, eso es a gusto de cada uno cuando haga su grafo. Bueno, como vimos recién, esto no ha hecho nada, sino que ahora tengo que decirle al grafo que le voy a cada nodo que está ya en el grafo, porque ya el grafo sabe de esos nodos, le vamos a colocar estas propiedades. Entonces, si hacemos correr esto de acá, el grafo ahora se carga con estas propiedades. Así que ahora estamos listos con el grafo. Bueno, aquí podemos ver el último elemento de fila nodo, ¿ya? Y como pueden ver, tiene el ID, ¿ya? Y la posición X, Y. ¿Ya? Entonces, con esto ya tenemos el grafo creado. Ahora podemos hacer cosas sobre el grafo. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que se pueden hacer es ver la información o los datos que tienen bueno, ahora está cargado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, quiero hacer alguna exploración o quiero hacer alguna cosa para saber o filtrar cierto tipo de arco que tenga ciertas propiedades, etcétera. Entonces yo tengo un método que llamando al grafo, llamando a las aristas, colocando el método .data, él me entrega la información del grafo. Entonces me entrega una estructura de datos de tipo arista. Como pueden ver, es una estructura de datos que es como una especie de lista que se llama HDataView, que es todas las listas mezcladas, pero, bueno, y obviamente aquí no se ve mucho. Entonces uno puede utilizar este mismo método y utilizarlo con un iterador, en este caso con un for. Entonces yo coloco esto acá y tengo la misma, HData, ¿no es cierto? Y ahora él lo que va a hacer es leer línea a línea este archivo que está acá. O sea, componente a componente. Entonces, si imprimo el arco, lo que voy a ver es ahora la información que tiene cada uno de los arcos, el origen del arco, el destino del arco y finalmente los atributos de cada uno de ellos. Así que
podemos visualizar que el grafo ya está cargado y podemos utilizar esa información. Ya, esto es solamente para ver si el grafo quedó bien. También esto nos va a servir, por ejemplo, yo puedo decir ya, del arco, aquellas cosas que tengan tal tipo de atributo, son los arcos que voy a considerar y voy a hacer algo sobre el grafo. ¿Ya? De todas maneras, tengo un ejercicio más adelante para que vean las cosas que podemos hacer utilizando este mismo método. ¿Ya? Pero aquí lo que pueden ver toda la información de ese grafo cargado. Y así también pueden asegurarse que quedó bien cargado. Bueno, luego, bueno, algunas cosas sencillas. Ustedes, el método de carga o de consulta sobre el grafo tiene diferentes métodos. Por ejemplo, hay un método que yo puedo llamar directamente a las aristas o a los arcos y decir, muéstrame la información de los arcos. En este caso, la información que me devuelva la voy a convertir, la voy a forzar a que sea una lista y le voy a decir que imprima de 0 a 5, o sea, de 0 a 5, los 5 elementos que quedan y me nos muestre cuáles son los datos. Si ustedes colocan este parámetro en false, ¿ya? Le estoy diciendo de que solamente me traiga la información de origen y destino. ¿Ya? No quiero la información de los atributos. Entonces puedo listar la información de los origen y destino. Como ven, acá tengo una lista y cada elemento de la lista tiene una tupla, que son estas listas inmutables que me indican el origen y el destino de cada arco, pero no hay información más que solamente de las conexiones. Si yo quiero saber más información, al igual que lo que hicimos acá arriba, que le pusimos data, aquí podemos colocar, podemos usar solamente las aristas y colocar true como parámetro, y él lo que va a hacer me va a entregar los diccionarios, que en el fondo la información que tiene cada uno de los arcos. Pero un segundito. Ya. Entonces, perdí acá. Entonces, con eso tenemos ya los arcos. Ahora luego, lo mismo podemos hacer para los nodos. O sea, por ejemplo, si yo coloco acá false, ¿ya? Y lo convierto a una lista y me entrega todos los nodos, ¿ya? Que tengo en mi grafo. Aquí está mostrando los 10 primeros nodos. Si no colocara estos rangos, me entregaría todos los nodos que hay en el sistema. Ya puedo utilizar por ejemplo, el length para saber cuánta cantidad de nodos hay, por ejemplo. ¿Ya? Utilizando, bueno, las mismas cosas de las listas que tiene típico Python. ¿Ya? Bueno, también si ustedes necesitan información de los nodos, colocan que quieren rescatar los nodos y que también quieren rescatar las propiedades de esos nodos. Entonces ahora, como pueden ver, aparte de la información del nodo, les entrega estas propiedades que están en el formato de diccionario dentro de la lista. ¿Ya? Así que hasta el momento lo que hemos visto es que podemos inspeccionar los nodos, podemos inspeccionar los arcos para poder hacer algún tipo de trabajo, que eso va a ser la tarea que les voy a dar. ¿Ya? Bueno, como pueden ver, ustedes dentro de lo que son dentro de lo que es el grafo, hay cosas que le he calculado a mano, utilizando las operaciones de Python, pero obviamente el grafo tiene atributos tiene atributos y métodos que me permiten accesar información sin necesidad de estar calculando cosas a mano. ¿Ya? Esto era un poco para mostrarles que al final los grafos son o tuplas o listas o mezclas de listas con diccionarios, y así que igual lo pueden trabajar a mano. Pero es más fácil utilizar ya las cosas que vienen listas desde el grafo. Entonces, está la página, ustedes pueden ir a NetworkX, a la página de la librería de Python para esto, y ahí pueden encontrar todas las funciones que tiene los grafos. Entonces, por ejemplo, recién yo calculé la cantidad de nodos y la cantidad de arcos, las podría también calcular en forma manual, pero existen los métodos para calcular la cantidad de nodos y de arcos. En este caso se llaman el número de aristas o arcos, y el número de nodos pueden ver que son los mismos que calculé recién. ¿Se acuerdan que aquí salió 77? Bueno, es la cantidad de nodos. Entonces, con eso ya ustedes pueden trabajar y consultar un grafo. Obviamente, les insisto, hay más métodos que les podrían hacer más fácil las consultas sobre los grafos.
Bueno, ahora viene un poco lo que vamos a ver dentro de lo que es el taller. O sea, el taller yo, en la parte de grafos no voy a hacer cosas muy difíciles, sino que voy a trabajar más con el tema de visualización. ¿Y por qué? Porque una de las gracias que tiene el trabajar con grafos, y sobre todo sobre conjuntos de datos que tienen, por ejemplo, estructura o distancia, por ejemplo, tipos de moléculas, por ejemplo, las quiero comparar, es visualizarlas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que estamos viendo en la materia hasta ahora, más que entender cómo modelar el grafo, la idea es poder visualizar bien un grafo y sacar información de ese grafo, ¿ya? Por ejemplo, una red social, etc. Bueno, lo primero, aquí lo que vamos a tratar de hacer es visualizar el grafo, ¿ya? Pero la información para la visualización la tengo que arreglar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero es que dentro del grafo vamos a pasarle la información al visualizador de las posiciones de los nodos. O sea, la idea es que podamos colocar los nodos espacialmente, ¿ya? Entonces, primero lo que vamos a hacer es manipular las posiciones del grafo, ¿ya? Y luego eso se lo vamos a pasar al graficador al que hace el cálculo del gráfico. Y aquí vienen cosas que vamos a tener que ver con detalle. Eso que está ahí son lo que se llaman estas comprehension lists, ¿ya? Que son, ¿se acuerdan que yo les decía que en Python uno puede optimizar ciertas operaciones, sobre todo los ciclos? Y esta es una de las operaciones que son un poco más raras, ¿ya? Entonces, lo que hace esto es construir un diccionario. Mejor lo voy a comentar y lo vamos a ir viendo de pedacitos. Lo que vamos a hacer ahora es construir o sea, por ejemplo, si yo quisiera construir un diccionario, lo que yo tendría que hacer es hacer un for, ¿no es cierto? Recorrer el grafo, el grafo, por ejemplo, en este caso que es lo que estoy recorriendo, los nodos, ¿ya? Y luego te tendría que colocar acá una estructura de tipo diccionario, ¿no es cierto? Igual. Tendría que colocar un diccionario y luego a cada uno de al diccionario, a cada uno de ¿cómo se llama? De los nodos, ¿ya? Aquí tendría que poner el nodo, yo tendría que colocar la clave, ¿no es cierto? O sea, los valores. Entonces tendría que hacer un ciclo y tengo varias líneas ahí. Entonces en Python yo puedo simplificar eso en una sola línea. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Acá ya tengo el for, ¿se dan cuenta? Y en el for lo que estoy pidiendo es que lea todos los nodos, ¿ya? Y se traiga la información de las propiedades del nodo, ¿ya? Luego, aquí, en esta línea de acá, lo que está haciendo es agregar o construir el diccionario. En vez de hacer el for aparte, lo que hace es construir el diccionario. O sea, ¿qué significa eso? Supongamos que este for de acá arriba me trajo el nodo, ¿ya? Y el nodo trae el ID, la posición X y la posición Y, ¿no es cierto? Esa es la información que o sea, del primer nodo que saque el for, va a estar, es el que voy a poder capturar. Entonces voy a tener el ID, el X y el Y. La información del ID está acá, ¿no es cierto? En el nodo 0, ya que sería la clave, y los valores estarían en una tupla, dentro de una tupla, para el nodo 1, que sería el X, y el nodo 2, que sería el Y, ¿ya? Entonces, con eso yo traigo la información y la pego. O sea, lo que va a generar esto, o sea, cuando se lea esa línea que está acá arriba, va a generar una cosa como esta, o sea, ID, ¿no es cierto? Va a colocar el 2 puntos, va a abrir un corchete, ¿ya? Va a colocar la información de lo que está en X, por ejemplo, no sé, pues 10, y la información de Y, por ejemplo, 20, y eso se lo va a agregar al diccionario, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, va a construir este diccionario en una sola línea, ¿ya? ¿Qué significa lo que les he dicho? Por ejemplo, si ustedes ven, o sea, por cada nodo que cargue el for, él va a insertar eso en el diccionario. Por lo tanto, si yo imprimo este node position, ustedes van a ver que creó el diccionario. ¿Ven? Aquí creó el diccionario. Entonces aquí tengo el nodo 1, el primer nodo que leyó, y le colocó la posición X, Y. Después el nodo 2
con su clave y la posición X, Y. O sea, no tuve que hacer un ciclo for para construir el diccionario, sino que él lo construye en la medida que va leyendo los nodos y él los va insertando con la clave y con la tupla que corresponde. ¿Sí? ¿Se entiende o tienen duda con esto? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué le agregó un signo negativo al eje sí. Y? Buena pregunta. Sí, es que esta es una cosa, lo que pasa, y esto viene de acá arriba, que alguien sacó la información de una imagen, ¿ya? Y en las imágenes, la posición X sería esa que está ahí, y la posición Y no es positiva, es negativa. Entonces la persona sobre la imagen sacó los puntos de los nodos, pero yo quiero hacer el grafo, quiero ver el grafo real, con las posiciones de coordenadas al revés. En el fondo está el I, no sé si te das cuenta, el I quedó acá, a ver. En estricto rigor, la imagen guarda, no se ve ahí, guarda los X como siempre, con los X positivos, ¿ya? Pero el Y lo guarda hacia abajo, ¿ya? En una imagen, el Y. Entonces, si alguien lo hizo así con X, Y, el Y quedó mal, porque después cuando yo construía el grafo, las coordenadas en el Matplotlib son al revés. Está el X acá, y ese es el que se mantiene, pero el I está hacia arriba. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Se entiende? Que en la imagen se leen al revés las posiciones. ¿Mm? Esta es la posición 0, 0 y así va hacia abajo. ¿Se entiende? ¿O queda todavía Sí, con duda? sí, yo al menos entendí, profe. Ya. Muchas Entonces, gracias. por eso hay que cambiar el I. Porque si no lo cambio el I, me va a quedar el grafo. O sea, va a quedar bien el grafo igual, pero va a quedar como un espejo. ¿Mm? Entonces, por eso era necesario hacer ese cambio. ¿Ya? Bueno, entonces ahora lo que hemos logrado es cargar el nodo y la posición. ¿Ya? ¿Por qué es importante lo que estamos haciendo? Porque ahora cuando grafiquemos le vamos a tener que pasar esa información. Entonces en node position quedó el nodo y la posición. ¿Ya? Ya. Ahora lo que yo quiero es, ¿se acuerdan que yo les decía que por cada arco, alguien, o sea, como ven que esto está sacado de ese mapa, ¿ya? Entonces, alguien se dio el trabajo de cada una de esas pelotitas que está ahí, él definió que esta era un camino, una ruta, y la pintó de color rojo. Esta otra ruta la pintó de color rojo, que corresponde a un tipo de caminata. Otro dijo, este es otro tipo de sendero, que lo pintó de violeta, otro lo pintó azul. Entonces, la información que viene en los arcos del grafo corresponden a esos colores. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es rescatar la información de todos los arcos con su color. ¿Ya? Entonces, mira lo que vamos a hacer, lo mismo de recién, se dan cuenta que no cambia mucho, la lógica es la misma. Bueno, acá, aquí se hizo un diccionario, porque aquí tengo el nodo, ¿ya? Y aquí tengo la posición. En el caso de los arcos ya están ordenados, o sea, están guardados en el grafo. ¿Se acuerdan ustedes que este es un grafo de diccionario hasta adyacencia? Así que vienen ordenados. Entonces, lo que yo hago es lo mismo acá. ¿Se acuerdan que hicimos un diccionario comprensivo? Bueno, ahora vamos a hacer listas comprensivas o comprehension list, que lo que hacen es sacar, pedirle todas las aristas, todos los arcos con información. Vamos, el primer dato a mí no me interesa, que es el índice. El segundo dato, que es el nodo, no me interesa. Y el resto de la información, que son los datos, eso lo vamos a graficar, ¿ya? Entonces, a ver, un poco, bueno, entonces, mejor lo voy a mostrar completo porque que se entienda bien, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer esto es una lista donde voy a ahora tener un listado de los colores, ¿ya? Entonces, si hago un print de esto, ¿ya? Y de edge colors, y lo imprimo, lo que voy a obtener es una lista, miren, ¿ya? Se encuentra una lista, y la lista tiene red, red, violet, violet, red, red, blue, 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 etcétera. Ahora, ustedes lo que tienen que tener claro es que, como lo leí del grafo, estos colores, todos estos colores vienen en el orden como están almacenados en el grafo. Por lo tanto, ya bien, en el orden
está explícito el primer arco, en el orden está explícito el segundo arco. O sea, este es del primer arco que cargó, del segundo, etc. ¿Ya? Así que ahora lo que tengo son los colores del arco y tengo la posición de cada nodo. Con esta información, bueno, aquí les mostraba yo que, como es una lista, le puedo pedir que me muestre los elementos, solamente los 10 primeros elementos, a partir de ese comando, para que se vea un poquito más bonito, ¿no? Es lo mismo, pero es solamente para que sepan que si alguien tiene dudas sobre ese rango que está ahí, lo único que está haciendo es contar 10. Yo puedo colocar los números que yo quiera, puedo colocar 20 si quiero, ¿ya? Puedo decirle que parta de 5, por ejemplo, ¿ya? De 5, y también va a mostrar ahora desde 5 hacia adelante, etcétera. Ustedes ahí pueden ver los rangos, ¿no? Pero es una forma de accesar las listas. Entonces lo que tenemos ahora son la lista de los colores y tenemos las posiciones. Y ahora viene la mejor parte, que es ya graficar. Y para que vean, aquí aparece comandos, este PLT que está acá, son la librería de Matplotlib. O sea que nuestro grafo, como les decía yo también en la clase, ustedes pueden hacer grafo utilizando Graphics, o pueden utilizar por default las librerías de Matplotlib. ¿Ya? Si pueden ver ustedes acá, nosotros, las de las librerías que cargamos eran solamente 3, era NetworkX o XPandas y Matplotlib, y esta es la librería abreviada. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es configurar, ustedes pueden configurar los colores, todo como que fuera Matplotlib. En este caso, lo único que se dio acá es el tamaño. ¿Ya? Yo lo puedo hacer si quiero más grande. Vamos a colocar acá 11. Y aquí el tamaño va a ser más grande. Y ahora viene la parte de la librería. Llamo a la librería NX y le digo que haga el dibujo. Si se dan cuenta, acá esto no tiene nada que ver con el grafo. O sea, yo fui ahora a NX, que es la librería de grafo, voy a buscar un método, y le voy a pasar el grafo, el que cargamos, y ahora le voy a indicar como parámetro que tome, que o sea, que hay un parámetro que se llama post, que tome el valor, el nombre o el ID del nodo y la posición que viene en tupla XY. Esa es la posición que va a aparecer en la figura. Luego, acá le digo que todas las aristas tengan un color. Recuerden que este Edge Colors es la lista de todos los arcos ordenados, como están ordenados en el grafo, con los colores que yo extraje de su arco, de su propiedad. Por lo tanto, lo que va a hacer es pintar los arcos con los colores que le corresponden. ¿Ya? Y luego viene el tamaño del nodo. En este caso lo vamos a colocar 10, después lo vamos a ir alterando para que vean cómo funciona. Y luego le puedo indicar cómo quiero que pinte los colores. Aquí lo estamos pintando de un solo color, pero lo pueden ustedes arreglar, o sea, pueden hacer después también agregar listas y pintarlo como quieran. ¿Ya? Pero ahora lo vamos a hacer, o sea, lo que quiero que les quede claro, que al grafo, o sea, le estamos pasando el grafo con la información del grafo, le estamos pasando ahora las posiciones, le estamos pasando los colores, y con eso deberíamos poder construir este grafo de estos senderos de Sleeping Giant. ¿Ya? Bueno, acá está el título. Si se dan cuenta, se dan cuenta que el draw de NetworkX utiliza Matplotlib, así que uso los mismos comandos de siempre de Matplotlib para colocarle un título, el tamaño aquí de la letra del título, la posición X y Y, y que lo muestre. Y luego, ese sería el grafo. ¿Ven? Entonces, como pueden ver acá, la figura, bueno, no se parece mucho, pero acá estaría el grafo real, ¿no es cierto?, de esa imagen, dibujado con colores, ¿ya? Y aquí pueden ver, bueno, aquí se nota, por ejemplo, estos senderos, estos dos estaban en rojo, acá está este sendero azul. Parece que este sendero de acá no aparece en la imagen, no se ve en la imagen, pero es un nodo que existe. Y así, como ven, ya puede, o sea, esto es súper potente, porque si ustedes tienen un problema, que tienen nodos, tienen posiciones y tienen distancia, ustedes pueden ahora colorear y poder sacar información de la estructura de esa red a partir de esta librería. ¿Ya? Bueno, cosas sencillas que se pueden agregar así para que las vean. Por ejemplo, pueden aumentar el tamaño del nodo. Por ejemplo, si le coloco 40, me va a colocar unas pelotas más grandes acá. ¿Ven? Lo voy a exagerar un poco más para que se note. Y también puedo puedo cambiar el color de los nodos. Por ejemplo, acá están ya más grandes los nodos, ¿ya? Y aquí puedo utilizar, como les decía, una lista, o puedo indicar que globalmente todos van a tener color rojo, por ejemplo. ¿Ya?
Y así, bueno, ahí pueden ustedes mejorar el gráfico como ustedes quieran, ¿ya? Pero lo importante es que se haya entendido que esta representación es el grafo que cargamos y que lo fuimos filtrando y arreglando para que se viera bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver son algunas operaciones que podemos hacer sobre el grafo, ¿ya? Y que son propiedades también del draw. O sea, a ver, lo que sí tiene que quedarles claro es que el grafo es una estructura de datos que no tiene forma, o sea, es pura información, que sería el grafo G, ¿ya? Y si lo quiero visualizar, utilizo draw para poder hacer el dibujo. Y esta forma de graficar o darle realce a cada uno de estos arcos y estos nodos es a partir de estos parámetros. Entonces, la idea sería que pueden ustedes buscar el manual de referencia de NetworkX y ver cuáles son los parámetros para poder hacer cambios sobre un grafo, ¿ya? Así que ese sería por un lado. Otra cosa que pueden hacer es tomar una figura y, como les decía yo, ir agregando nuevos parámetros. En este caso, si se dan cuenta, voy a hacer el mismo grafo, o sea, voy a crear otro gráfico aparte, que tiene las posiciones, que tiene los colores, que es lo mismo que vimos recién. Bueno, aquí le puse 30, los colores son blancos, y habilito que muestre las etiquetas, o sea, cuando coloco with labels, es las etiquetas de los nodos, ¿ya? Y con solamente ese cambio, ahora el grafo tiene información de los nodos, ¿ya? Acá pueden ver ustedes que el grafo yo lo hice más grande, ¿eh? Aquí el grafo es más pequeño. Y también hay cosas que también son propias de Matplotlib. Por ejemplo, aquí pueden ustedes subir el tamaño del texto, por ejemplo, si lo quieren hacer más grande, ¿ya? Eso es propio ya no es de la parte de gráfica, sino que es de Matplotlib. Pueden aumentar el tamaño. También pueden, si quieren hacer un plano, colocar bordes. Si le quieren sacar los bordes, aquí colocan off y ahora va a aparecer igual que arriba, ¿ya? Y se pierden los ejes en el fondo del grafo. Entonces, si quiero que se parezca más a un gráfico, aquí ustedes tienen todos estos atributos que son propios de Matplotlib, ¿ya? Que si han trabajado con Matplotlib, ya ahí pueden agregarle diferentes etiquetas y nombres. Entonces, ahora tienen el grafo, perdón, tienen el grafo con cada uno de los nombres de los nodos, ¿ya? Bueno, entonces la idea de este laboratorio era que ustedes pudieran ya hacer algunas cosas más de filtro, y este sería el taller que les voy a entregar. No les voy a hacer un taller como el otro que era más extenso, sino que este es responder estas preguntas, ¿ya? Ya les voy a explicar algunas cosas para que no piensen que parten de cero, pero lo que vamos a tratar de trabajar es el tema de la visualización. Entonces, lo primero que les voy a pedir es dibujar el grafo con aristas grises y un alfa de 0,4. Alfa es el nivel de transparencia que va a tener el dibujo. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Ahora, viene una condición. Dice, dibujar de color rojo todos los nodos que tengan un número de senderos de entrada o salida impar, ¿ya? Después lo mismo. Las tres primeras preguntas son las mismas. Después dibujar el grafo con aristas grises y un alfa de 0,4, y dibujar de color azul todos los nodos que tengan un número de senderos o entradas de salida par. Y luego una combinación de ambas, que yo pueda dibujar un grafo con aristas grises, como un alfa de 0,4, y dibujar en rojo todos los nodos que tengan un número de senderos de entrada o salida impar, y de color azul los que tengan nodos par, ¿ya? Bueno, luego el segundo es pintar los nodos, o sea, estos nodos del grafo, pintar estos nodos de grafo de menor grado, con colores claros, y los que tienen un grado mayor con tonos más fuertes, ¿ya? Ahora, uno puede utilizar paletas de gradientes. O sea, Matplotlib vienen con paletas, y por ejemplo hay una paleta que se llama Rainbow, que es como el arco iris. Entonces aparecen los colores más brillantes al comienzo y los más oscuros al final. Entonces pueden utilizar esa paleta que es parte ¿cómo se llama? De Matplotlib, y pueden pintar los nodos con gradientes, ¿ya? Y luego los tres códigos que vimos en clase, que es básicamente encontrar el camino más corto entre RS en North y RS en South, que serían esos nodos, tratar de ver de entre todas las combinaciones cuál es el camino más corto. Y
aprovechando esto de los arcos, poder colocar los arcos rojos que representan la ruta mínima y en grises las rutas que no son visitadas, ¿ya? Que también lo pueden hacer pasándoselo al grafo al grafo a Draw, ¿ya? Bueno, aquí este ejercicio es un poco más forzado. Los dos últimos son un poquito más forzados, que la verdad que ustedes pueden aplicar el algoritmo de comunidades de Mervyn Newman y ver, o sea, probar con diferentes tipos de iteraciones si se presentan algún tipo de comunidades, ¿ya? Obviamente hay comunidades porque hay senderos que pasan, que son comunes al resto y obviamente va a haber más tráfico ahí y por lo tanto esos deberían de alguna forma desconectarse con el resto. Y finalmente pinte en rojo, de color rojo, aquel nodo que sea el más importante. Entonces aquí ustedes podrían, esta es una cosa que yo creo que puede ser aplicada en un tema de camino, es que quiero ver el nodo que es más importante, o sea, aquel nodo que de alguna forma todo el mundo o sale o entra de ese nodo y que está comunicado con el resto. Entonces, y eso me podría servir, por ejemplo, piensen que ustedes están haciendo un análisis de, no sé, pues tienen este parque como concesionario y ustedes pueden pintar, por ejemplo, los 3 nodos más importantes y ver que esas zonas son donde la gente está, de alguna forma llega o sale y por lo tanto ahí colocar, no sé, pues servicios de baño, por ejemplo, o colocar, no sé, pues, alguna cosa para almorzar o para venta de cosas. Entonces, para marketing les puede servir, o sea, ojalá puedan ver que si utilizan estos algoritmos pueden tomar decisiones sobre eso. Y los 3 algoritmos que vimos nos sirven. Por ejemplo, una persona les pregunta a ustedes cuál es el camino más corto de llegar de un nodo a otro nodo, pueden aplicar el algoritmo de Dijkstra para poder saber ese camino entre 2 nodos y decirle, mira, en el plano este es el camino más corto. El de comunidades para poder definir grupos, ¿no es cierto?, que están más conectados y están más cohesionados para poder también definir estrategias, por ejemplo, para hacer algún tipo de programa turístico. Y en el caso de los nodos más importantes, que son los nodos que tienen más influencia y que la gente entra y sale más, poder definir, como les digo, servicios públicos, baños, etc. Entonces, como ven, es muy aplicado el tema de los grafos. Bueno, ustedes les voy a dar algunas pistas, les dejé algunos códigos para que puedan hacer la tarea, ¿ya? Y esto es lo que les voy a dejar para que en 2 semanas la resuelvan. Y bueno, como les digo, la idea es que ustedes solamente me coloquen el código y me muestren el resultado de eso, solamente es para ver si trabajan bien con Python o no, ¿ya? Bueno, entonces aquí lo que tenemos son cosas que pueden hacer ustedes con o sea, ¿cómo pueden? La pregunta es ¿cómo puedo yo filtrar cosas, puedo cambiar cosas dentro de un grafo? ¿Ya? Entonces aquí ustedes lo que van a tener es que cuando, por ejemplo, para responder estas 3 primeras preguntas, es que van a tener que ver las aristas y preguntar cuáles aristas cumplen una condición y cuáles no, y luego utilizar esa información para graficar. Entonces yo le hice un problema bien sencillo acá para que ustedes vieran. Por ejemplo, acá tengo, bueno, aquí declaré para el tamaño de la figura, luego le pasé el grafo y le pasé las posiciones solamente las posiciones de cada uno de los nodos y les dije que todos los nodos los pintara en color rojo, ¿ya? Entonces, eh, si nosotros comentamos esto, van a ver que lo único que estoy haciendo acá es que pinte de todo de color rojo. Creo que con eso está bien, ¿ya? Entonces, como ven, lo que tengo ahí son todos los nodos, no puse los arcos, ¿ah? Están todos los nodos pintados de color rojo. Como ven, es flexible la herramienta y pueden ustedes... Pero ahora yo lo que quiero es cumplir alguna condición y pintar de otra forma. Entonces lo que yo puedo hacer es, en este caso ustedes van a tener que colocar aquí un if, obviamente, pero yo lo que voy a hacer para hacerlo fácil, voy a leer los 10 primeros nodos y esos 10 primeros nodos los voy a pintar de color verde. Y también aparte de pintarlo de color verde, le voy a cambiar el tamaño para que se note. Entonces, si yo ahora, miren lo que voy a hacer. Me traigo los 10 primeros nodos, ¿ya? Creo esta estructura de datos y llamo nuevamente a Draw, pero le digo que solamente voy a graficar sobre los nodos y voy a sobreescribir el gráfico anterior, ¿ya? Entonces, el otro estaba lleno de rojos,
y ahora voy a sobreescribir encima y voy a cambiar las propiedades de esos nodos. Entonces, si yo hago correr esto, pueden ver ahora que los 10 primeros nodos son esos de que están acá. ¿Ya? Y con eso he logrado diferenciar unos nodos con respecto a otros nodos. ¿Ya? Ahora, en el trabajo ustedes, no les quiero contar toda la historia para que ustedes lo hagan, pero en el trabajo ustedes lo que tienen que hacer acá es un if, ¿no es cierto? Que cargue los nodos y que si cumple ciertas condiciones, ese nodo lo grafican o no. ¿Ya? Bueno, aquí hago la grilla y lo que voy a hacer ahora, perdón, es graficar los arcos, ¿ya? Porque ahora el grafo son puras pelotitas sueltas. Y como no le voy a indicar color, él va a tomar un color de default, ¿ya? Y como ven, el grafo ahora tiene la conexión de los nodos, tiene los 10 primeros nodos de color verde y el resto de los nodos de color rojo. Y como ven, esto de que cuando yo les digo acá colocar los grafos con aristas grises es porque el default es gris. No quiero que hagan tanto esfuerzo, sino que ahora jueguen con el tema de los nodos y los puedan ir etiquetando para que puedan visualizarlo y poder sacar información al respecto al grafo. ¿Ya? Eso. Entonces, eso sería, con esto que les acabo de comentar, ya pueden hacer todos estos ejercicios. ¿Ya? Todos estos ejercicios lo pueden hacer. ¿Ya? Los 4 primeros ejercicios, sin problema. Ya los otros van a tener que correr los algoritmos que vimos en clase. Bueno, la pregunta es, bueno, para poder resolver este 1, 2, 3 y 4, estos 4 primeros ejercicios, ¿cómo deberían ustedes filtrar? ¿Ya? Entonces lo que dice ahí, dibujar el grafo con aristas grises y un alfa de 0,4, ya vimos eso, de hecho está acá en el código de ejemplo. ¿Ya? Pero ahora yo quiero que pintar de color rojo todos los nodos que tengan un número de senderos de entrada o de salida impar. ¿Se recuerdan de lo que conversamos en la clase de ayer? ¿Cómo podemos calcular eso? O sea, por código no me acuerdo, pero creo que era como todos los que llegaban como a ese nodo, o en verdad las aristas en este caso. Sí, muy bien. Claro, bueno, vimos dos casos en la clase. Tenemos grafos dirigidos y grafos no dirigidos. En este caso, este es un grafo no dirigido, por lo tanto, lo que voy a hacer yo, cuando yo hablo esto, tengan un número de senderos de entrada o salida impar, lo que estoy diciendo es que yo tengo un nodo y cualquier arista que toque el nodo, eso es lo que se llama el grado, ¿se acuerdan? O sea, yo tengo un nodo y si lo toca una arista, eso es el grado. Entonces lo que yo quiero calcular por cada nodo, ¿se acuerdan que lo hablamos? Porque dijimos que el grado era la cantidad de conexiones que tiene un nodo, ¿no es cierto? Y hablamos de la importancia, que la importancia era mejor porque la importancia era capaz de no solamente ver los que están conectándose al nodo, sino que también ver la relación que hay entre el resto de los nodos. ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso yo lo que quiero es que ustedes calculen el grado. Y cuando el grado sea impar, colóquenle un color, si el grado es par, de otro color, y etcétera. ¿Ya? Entonces, la idea es hacer eso. Entonces, obviamente les traje un código para que vean que el grado es súper fácil de trabajar con NetworkX, porque ya viene una función para calcular el grado. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es que yo llamo al grafo y le digo, entrégame los grados de todos los nodos, y él me va a entregar un listado. Y yo aquí lo que estoy haciendo lo estoy iterando. Entonces, si nosotros graficamos eso, se dan cuenta que aquí me muestra por cada nodo, cada uno de sus grados. ¿Ya? Entonces están todos los nodos de sus grados. Entonces lo que tienen que hacer ahora es consultar el grado de cada nodo y si impar, de un color, etcétera. ¿Ya? También se me pasó que hubiera sido interesante que hicieran un histograma. Se lo voy a agregar ahí para que lo hagan. Que puedan sacar una lista de todos los grados y hacer un histograma para ver cuál es el grado que aparece más o que se repite más dentro de bueno, no sería un histograma, sería un gráfico de barra. ¿Cuál sería cómo se llama? El grado que tiene más coincidencia o que aparece más. Bueno, aquí a simple vista se puede ver que el 4 parece el que tiene más. Sí, el 4 parece, o sea, la mayoría de los nodos tiene 4 conexiones con otras cosas, ¿ya?
sea, cualquier nodo de este, mire, este nodo tiene 1, 2, 3, 4 conexiones. Este tiene 1, 2, 3, 4. O sea, hay muchos nodos que tienen, mire, este de acá también tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, hay muchos nodos con grado 4. Pero uno podría hacer un gráfico de barra. Acuérdense que un gráfico de barra es cuando tengo variables categóricas, que serían los grados, y la frecuencia, que serían la cantidad de veces que se repite. Entonces, eso sería. Entonces, con este degree, ustedes pueden ver el grado y podrían ya empezar a pintar. O sea que con el código que les dejé, los 4 primeros los pueden hacer sin problema. Los 3 que están acá abajo son los métodos que vimos ayer en clase. Los tienen que ejecutar para encontrar el nodo y luego pintarlo o colocarle un tamaño o lo que quieran. Entonces, como pueden ver, el taller no es muy complicado, sí, pero lo que sí me interesa es que suelten las manos con un poquito con el Python, con estas comprehension lists. Por ejemplo, esta comprehension list le puedo agregar un if acá, ¿sí, Eduardo? Sí, profe, tengo una duda. Es que tenemos como que hacerle cambio al gráfico de harta forma. Y mi pregunta es si es que hacemos todo en el mismo o por cada punto es un gráfico distinto. Mira, lo que voy a hacer, voy a mejorar el laboratorio y les voy a colocar uno y les voy a colocar el código. Dos, o sea, un espacio de código. Para que, yo se los voy a ordenar para que en cierto lugar coloquen la respuesta específica. ¿Ya? Sí, es que lo coloqué todo junto ahí, debería ser un poquito más ordenado. ¿Ya? Ya. Y eso. Entonces, con esto, bueno, con esto en el fondo era el laboratorio de hoy día. eh, y me gustaría que obviamente lo hicieran, porque como ven, este problema en particular es un problema muy común y que yo creo que no todo el mundo sabe hacer o resolver este tipo de cosas. Así que, eh, no sé si tienen alguna consulta con respecto al laboratorio, alguna duda o algo que no entiendan. Si no entienden las estructuras de datos, me lo dicen, si no lo explico de nuevo, no hay problema. ¿Mm? Profe, tengo una duda. Sí, Nosotros, por ejemplo, no que en la misma línea de código podemos recorrer un for, ¿cierto? sí. Entonces, de la misma forma uno podría hacer un if, ¿cierto? Para condición y que podamos pintar específicamente lo que nos piden. ¿En el Claro, mismo código o tenemos que hacer como un for y después el if y ahí generar una nueva lista, bueno, con más líneas se podría decir? claro, aquí adentro del mismo for, al final ustedes pueden colocar un if, ¿ya? Y indicar si el nodo cumple tal condición, haga una cosa, o en caso contrario, haga la otra cosa. ¿Ya? Ah, ya. Claro, entonces, sí, pero ya pillaste cuál es la idea. Ahora, si estas comprehension lists, yo les recomiendo aprender las comprehension lists porque la verdad que les ahorran mucho código en Python, también lo hace más legible, pero si se les complica mucho el comprehension list, hagan uno de estos y pregunten si, si el nodo, por ejemplo, no sé, pues si el nodo es igual a, no sé, pues, a, no sé, pues, vamos a colocar así algo fácil. Si colocamos el nodo, si el nodo igual a uno, por ejemplo, perdón, está malo, ya lo voy a hacer más calmado. El nodo tiene, cada entrega de nodo tiene es una tupla que tiene dos valores. Entonces, la segunda, ah, la segunda, la segunda posición, que sería la posición uno tendría el valor. Entonces, a todos los que sean uno luego le voy a decir que imprima el nodo. ¿Tanto? Si no se quieren complicar y no lo quieren hacer con las comprehension list, de todas maneras, igual les recomiendo aprenderlas, porque después cuando veamos modelo vamos a usar mucho las comprehension list. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que cada vez que encuentro un nodo que tiene grado uno, ¿ya? Entonces esa lista es la que van a tener que pasarle al sistema. Y eso, con esos nodos, igual que recién, ¿ah? Con esos nodos, bueno, aquí lo pueden hacer. Lo voy a hacer así para que se vea cómo. Ustedes pueden crear una lista, ¿no es cierto? Vacía, para que se vea cómo lo pueden hacer a mano, que es lo mismo que hicimos con la comprehension list. Creo una lista vacía, ¿ya? Y aquí le digo que haga un append del nodo 0, ¿ya? Aquí hizo acá. eh, del nodo 0, ¿ya? Algo estoy. No coloco doble paréntesis acá. Y El bueno, nodo, profe.
que Pues, sale sí, como Node. sí, coloco cosas en español y en inglés, voy a dejar todo en inglés. Ya, y bueno, y ahora puedo imprimir la lista y ahí va a salir la lista. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que aquí, bueno, era para mostrárselos, pero acá creé la lista, la misma lista que hicimos con el tema de la comprehension list. Esa misma lista después se la pasan acá al draw y él va a saber cuáles son los nodos que tiene que pintar y ahí se dan cuenta que es bastante sencillo hacerlo. O sea que lo pueden hacer con los for tradicionales o lo pueden hacer con la comprehension list. ¿Mm? No sé si tienen alguna duda más. ¿Hay alguna manera para que el gráfico no tengamos que usar con la Y negativa? ¿Cómo? Que me he dicho que el gráfico Ajá, en coordenadas era X e Y ajá. negativa, ¿no? Sí, es que mira, si tú lo ves, si tú, era lo que le explicaba yo recién, mira, por ejemplo, nosotros podemos hacer el grafo, voy a ver si me aguanta sobreescribirlo, si yo lo hago sin colocarle en negativo, lo va a dar vuelta, ¿ya? ¿Ves? Ah, vale. O sea, sí, ¿y sabes por qué es? Porque es lo que le explicaba yo recién, la persona, piensa en un cartógrafo, ¿ah? Entonces el cartógrafo le pasaron una imagen, entonces él calculó las posiciones relativas sobre una imagen. Pero para el cartógrafo, una imagen, las posiciones positivas son estas de acá, del X, y las posiciones positivas de la imagen son las de Y. Pero cuando yo grafico en Matplotlib, las posiciones positivas del Y están hacia arriba, como lo han visto ustedes en matemáticas. ¿Sí? ¿Se entiende por qué tengo que colocar el negativo? Porque si yo lo hago o sea, si el cartógrafo lo hace sobre una imagen, desgraciadamente los ejes en Matplotlib están cambiados. Entonces tengo que cambiar esa dirección y para que quede el gráfico. ¿Se entiende? Sí. A ver, es que mira, disculpa pero quiero explicarles bien esto porque esto, si trabajamos con imágenes más adelante, lo que pasa es que la dirección de una imagen, cuando yo busco un elemento en una imagen, estas son las posiciones positivas. Y cuando busco la posición de un píxel en una imagen, las posiciones de I están hacia abajo. O sea, este sería el 00, el 10, el 20, ¿te das cuenta? Hacia abajo. Pero Matplotlib como, grafica como nos enseñaron en matemáticas, hacia arriba. Ahí está el I, ¿no es cierto? Y aquí está el X. Entonces te das cuenta que están cambiadas. Entonces cuando lo que yo estoy haciendo a colocarle el negativo, lo que estoy haciendo es que este eje lo estoy moviendo hacia arriba. Para que Matplotlib lo grafique bien. Si no lo coloco, se ve como ustedes vieron acá, porque se ve al revés. ¿Se entiende? ¿Se entiende mejor? Sí, ahí Ya. está. Claro, entonces, si no le coloco, desgraciadamente lo invierto. Ahora, lo que les decía yo recién, no daña al grafo, porque el grafo internamente está bien. Si lo único que la parte visual se va a ver ahora invertida, nada más. No, lo demás sigue la información va a estar bien. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Está la misma información, pero está invertida. Eso es lo- Profe, ¿Mm? entonces ese es como el formato general de las imágenes. Sí o sí tiene como ese tema de la Y. Sí, ese es un problema que siempre uno va a tener con las imágenes. Las imágenes están invertidas. Es que la imagen es como una matriz. Entonces, pero a diferencia de que la matriz siempre empieza la esquina superior izquierda es el 00. Y en el caso de los gráficos es al revés. La esquina superior inferior es la que es el 00. Por eso las imágenes con los por ejemplo, cuando si ustedes sacan una imagen y la tratan de imprimir en Matplotlib, lo más probable es que la imagen salga invertida. O sea, perdón, va a salir la imagen invertida. Ahora, Matplotlib tiene una función para cargar imágenes y no invertirlas. ¿Ya? Pero aquí estoy trabajando con un grafo, entonces por eso tengo que tener cuidado con el eje. Pero le vuelvo a insistir, esto es solamente para verlo como la imagen, pero el grafo sigue estando bien. O sea, lo único que está invertido nomás, pero sigue estando bien, su estructura, su distancia, no ha cambiado nada, solamente que visualmente no me queda invertido. Ya, profe, muchas gracias. Sí, bueno, ¿alguna consulta más?
Bueno, entonces dejamos la clase aquí, voy a grabárselas, mañana se las subo, porque seguramente van a estar ahora codificando. Y bueno, solamente alentarlos que para que vean lo práctico de esto, ¿ah? Yo sé que tiene alta teoría, un poco fome, pero es muy práctico. Ojalá ustedes puedan buscarle cosas interesantes al uso de estos grafos, ¿ya? Hagamos una cosa, el que se le ocurra hacer algo, saca algunos datos interesantes y me hace un grafo interesante, le voy a colocar nota adicional en este taller. Ahora le voy a pedir solamente esto, ¿ya? Y un histograma, o sea, un gráfico de barra para repasar la parte de visualización. Así que con eso cerramos esto. Espero que les sea entretenido y se saquen al tiro una buena nota, porque este no está tan difícil. Profe, entonces si llegamos a hacer un grafo distinto y interesante, podemos tener más puntos. Ya, hagámoslo así. La nota que saque en el laboratorio, le sumo un 7 y lo divido por 2. Así que ahí les puedo subir esto. Ah, ya. ¿Ya? Y quedó grabado, así que no, para que si se me olvida, me digan, profe, está grabado. Porque eso se me olvida sin querer. Ya, eso. Así que bueno, ojalá que les hayan disfrutado la clase y nos vemos el próximo lunes viendo texto. Muchas gracias.